Hola amigos, bienvenidos a nuestras videocharlas. Mi nombre es Fernando González, profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela, Cátedra de Medicina Aplicada. En esta oportunidad vamos a empezar a abordar el tema de mastitis bovina, el cual, dada su importancia y su extensión, va a ser dividido en dos charlas. Hoy vamos a abordar la primera charla sobre el tema de mastitis. En esta primera charla de mastitis vamos a abordar lo concerniente a la etiología de la enfermedad, es decir, su origen, las causas, todos los aspectos epidemiológicos y la patogenia de la enfermedad. Primero comenzaremos definiendo qué es la mastitis. La mastitis podemos definirla como la inflamación del parénquima de la glándula mamaria y se caracteriza por cambios físico-químicos en la leche y alteraciones patológicas del tejido glandular. Es decir, durante el proceso inflamatorio del tejido mamario se dan tanto cambios a nivel de tejido como cambios a nivel de la secreción láctea. Existen muchísimas especies bacterianas capaces de producir mastitis. También tenemos especies de levaduras, hongos, inclusive agentes físicos o químicos. Sin embargo, la mayoría de los casos de mastitis se deben a infecciones producidas por gérmenes, principalmente bacterias. En esta charla vamos a centrarnos específicamente en el origen, en la mastitis de origen bacteriano. En ese sentido, tenemos más de 130 especies y subespecies y serobares de bacterias que pueden causar mastitis. Sin embargo, hay un grupo relativamente reducido de microorganismos de mayor importancia. Entre esos microorganismos tenemos el Staphylococcus aureus como uno de los más importantes, los Staphylococcus coagulasa negativos, los Streptococcus agalactiae y uveris, el Mycoplasma bovis, el Corynebacterium bovis y los coliformes y otras bacterias como Pseudomonas. Ese grupo relativamente reducido es el causante de la mayoría de los casos de mastitis. Diríamos que más del 90% de los casos de mastitis. Ahora, es importante conocer el impacto económico de la mastitis antes de seguir hablando de ella. ¿Por qué es tan importante la enfermedad? La enfermedad es tan importante porque es la que produce las mayores pérdidas en la ganadería a nivel mundial. O sea, no hay una enfermedad que produzca más pérdidas en la industria ganadera a nivel mundial que la mastitis bovina, razón por la cual para su estudio se destinan inmensos capitales y para su control también se destina mucho esfuerzo y mucho capital económico. Las pérdidas producidas por mastitis se estima en una disminución de la producción de leche entre el 4 y el 30%. En Estados Unidos se estima que las pérdidas son de $2 billones al año y una pérdida de $200 por vaca al año. En un país tropical podríamos tener un ejemplo en Costa Rica. Se estima que la mastitis subclínica solamente causa una disminución de la producción de 1.56 kilos de leche por día por vaca. Continuando con el impacto económico de la mastitis, también la mastitis produce alteraciones en la calidad de la leche que puede disminuir su precio de venta, ¿okay? Disminución del porcentaje de grasa y proteína. Por otra parte, la mastitis muchas veces debe ser tratada, lo cual origina costos por tratamiento, eliminación de leche de esas vacas tratadas por el tiempo de retiro que requieren los distintos antibióticos y pérdida de cuartos mamarios o eliminación de vacas con mastitis crónica. Todo eso hace que la mastitis sea una enfermedad de gran importancia económica y que produce grandes pérdidas en la ganadería a todo nivel, ya sea en la ganadería intensiva, donde las pérdidas son mayores, o en ganadería semi-intensiva o ganadería más tradicional, donde también se producen pérdidas importantes. Como dijimos, las pérdidas son importantes en todos los sistemas de producción. Sin embargo, en los sistemas de producción de tipo intensivo, las pérdidas tienden a ser mucho mayores. Ahora, pasemos a entender la epidemiología de la mastitis, todos los aspectos que rodean la fuente de infección, la forma de transmisión, cómo pasa la enfermedad de un animal a otro. Y es bastante importante entender que dentro del grupo de patógenos que causa la mastitis existen tres grupos principales.
Existen los patógenos contagiosos, los patógenos ambientales y los patógenos oportunistas. Cada uno de este grupo de patógenos tiene particularidades y elementos que los hacen diferentes y que deben ser considerados a la hora de estudiar la mastitis y de comprender. Comencemos con los patógenos contagiosos. Los patógenos contagiosos son un grupo de microorganismos cuya fuente de infección son las ubres infectadas. Y la transmisión ocurre durante el ordeño, es decir, las bacterias pasan de una ubre a otra durante el ordeño a través de las pezoneras, de las manos del ordeñador o de cualquier otro utensilio que se use generalmente de manera, digamos, dañina o no conveniente durante el proceso del ordeño. En este grupo de patógenos tenemos el Streptococcus agalactiae, el Staphylococcus aureus, el Corynebacterium bovis y el Mycoplasma bovis. Es importante resaltar que este tipo de patógenos prevalece en explotaciones con malas prácticas de ordeño. Es decir, si la fuente de infección son las ubres infectadas y se transmiten durante el ordeño, especialmente en fincas con mal manejo del ordeño, estos patógenos pueden diseminarse de forma importante y afectar un gran número de vacas. El segundo grupo está representado por los patógenos ambientales, cuya fuente de infección es el ambiente, suelo, heces, pisos contaminados con heces, camas, en el caso de ganadería intensiva, camas contaminadas con heces, muy viejas que no se cambian con frecuencia, aguas contaminadas, barro en los corrales, y la transmisión ocurre fuera del ordeño, es decir, la vaca adquiere la infección una vez que sale del ordeño y está o en sus corrales digamos, en donde pasan el día, en el caso de ganadería intensiva, o en los potreros, en el caso de ganadería potrero. Este grupo de patógenos está configurado por los coliformes, principalmente Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, y los estreptococos ambientales, que son el Uberis indigalactiae y el Streptococcus bovis. Este tipo de patógenos tienden a prevalecer o a ser más prevalentes en explotaciones con bajo conteo de células somáticas. Aparentemente, en fincas con muy buenos sistemas de control de mastitis y manejo del ordeño, la estimulación de la ubre por presencia de algunos patógenos menores tiende a disminuir, y eso hace que las ubres sean más susceptibles a la infección por patógenos ambientales. Esto es un fenómeno que se ha observado tanto en condiciones de producción, en condiciones estándar de producción, como en condiciones experimentales. Otro grupo de patógenos son los patógenos oportunistas. Este es el tercer grupo. En este caso, la fuente de infección es la piel de la vaca, y esos patógenos permanecen en la piel de la vaca, especialmente en la piel que cubre la ubre. Está representado principalmente por un grupo de Staphylococcus epidermidis hominis, Staphylococcus intermedio, que son relativamente de baja patogenicidad. Sin embargo, pueden causar mastitis de forma eventual. Este tipo de patógenos tienen una mayor prevalencia en el periodo del secado, es decir, en el periodo en el cual la vaca es secada y está esperando el próximo parto. La mayoría de las infecciones con este tipo de gérmenes oportunistas ocurren durante esa etapa. Hablando de datos generales de mastitis, lo cual es bastante complicado porque hay grandes diferencias entre países, entre zonas geográficas, entre sistemas de producción, podríamos decir que, comparando datos y sacando promedio con distintos países, el porcentaje de vacas infectadas estaría alrededor del 50%, y el porcentaje de cuartos infectados, de cuartos mamarios, estaría alrededor del 25%. Respecto a la mastitis subclínica en Venezuela, algunos estudios demuestran que más del 50% de las vacas están afectadas y más del 25% de los cuartos también están afectados. Es decir, que la mastitis en Venezuela, ya sea clínica o subclínica, está bien documentada como una enfermedad que produce pérdidas económicas. La incidencia anual de mastitis está alrededor del 10 al 12% en vacas, y la prevalencia de infección intramamaria varía de acuerdo al tipo de patógeno. Los patógenos contagiosos tienden a ser más prevalentes, y se habla de un 70-40% de infección en vacas y de un 6 a un 35% de infección en cuartos.
Los patógenos ambientales son mucho menos prevalentes y se habla de un porcentaje menor al 5% en maíz. Es importante destacar que la mastitis es una enfermedad de distribución mundial, es decir, se observa en absolutamente todos los países donde hay explotaciones bovinas. En relación a los factores de riesgo de la mastitis, tendríamos que agruparlos en 3 renglones: factores de riesgo relacionados al animal susceptible, factores de riesgo ambientales y de manejo, y factores de riesgo relacionados al agente etiológico que está causando la enfermedad. Comencemos con los factores de riesgo relacionados al animal. El primer factor es la edad y número de partos. Mientras más edad y más partos tenga una vaca, más susceptible es a la mastitis. Por otra parte, el estado nutricional, especialmente vitamina A, vitamina E y selenio, son nutrientes que están directamente relacionados a la ocurrencia de mastitis. Deficiencias en cualquiera de esos 3 elementos puede aumentar la susceptibilidad. Y por otra parte, es importante destacar que puede existir una resistencia individual de origen genético a la mastitis. Hay vacas más resistentes a la mastitis. Inclusive, desde el punto de vista genético, hoy en día se maneja esa selección en base a resistencia a la mastitis. La producción de leche también es importante. Mientras mayor sea la producción de leche de una vaca, mayor va a ser su susceptibilidad a la mastitis. Enfermedades concurrentes como retención de membranas fetales y lesiones podales también aumentan el riesgo de mastitis, y la existencia de mastitis previa aumenta el riesgo de aparición de nuevos casos de mastitis o nuevos episodios de mastitis. Cuando hablamos de factores de riesgo ambientales y de manejo, los cuales son bastante importantes, tenemos primero condiciones de alojamiento e higiene, condiciones de hacinamiento, acumulación de excretas y orina en el suelo. Mala higiene de los corrales puede aumentar considerablemente el riesgo de mastitis, y esta es una de las condiciones que se ve con mayor frecuencia en las explotaciones. Por otra parte, fallas de manejo, en el manejo de los animales, que pueden causar lesiones, problemas de diseño en las instalaciones que pueden causar lesiones a nivel de glándula mamaria, también son importantes. Y las prácticas de ordeño, son factores muy importantes asociados a la ocurrencia de mastitis. El estado del equipo de ordeño y la rutina de ordeño que se utiliza en la finca. Tanto el mantenimiento del equipo de ordeño como la rutina de ordeño son importantísimos factores que determinan que el ordeño sea lo suficientemente eficiente y con las medidas higiénicas necesarias. Respecto a la estación del año, en nuestra latitud tendríamos una estación lluviosa y una estación seca. La estación lluviosa generalmente tiende a ser más problemática en lo que se refiere a la aparición de casos de mastitis. Respecto a los factores de riesgo relacionados al agente patógeno, tenemos que los agentes que tienen resistencia a condiciones adversas tienden a permanecer más tiempo viables en el ambiente, y por otra parte, aquellos agentes que tienen capacidad de colonización del tejido mamario y capacidad de producir toxinas son mucho más patógenos que los agentes que no son capaces de colonizar o de liberar toxinas. Atendiendo a la dinámica de las nuevas infecciones intramamarias, es importante entender y visualizar en esta gráfica cuáles son los momentos de mayor riesgo y donde ocurre la mayoría de las nuevas infecciones. Tendríamos en esta gráfica representada la tasa de infecciones en relación al tiempo. Tendríamos que si al final de la lactancia una disminución considerable de las nuevas infecciones. A medida que la lactancia avanza, la tasa de nuevas infecciones va disminuyendo. Justo después del secado tenemos un incremento muy importante de nuevas infecciones, ¿okay? Y posteriormente, en momentos cercanos al parto, se vuelve a experimentar un incremento importante de las nuevas infecciones que perdura momentos o un periodo de tiempo relativamente importante después del parto. En resumen, tenemos dos momentos muy importantes en los cuales ocurre un incremento de la tasa de nuevas infecciones, que son el principio, el final del periodo seco y el inicio de la lactancia. Es importante conocer esto porque esta dinámica de la ocurrencia de nuevas infecciones a lo largo del ciclo productivo va a determinar en cuáles son los momentos de mayor riesgo y donde ocurre
la mayoría de las nuevas infecciones. También esto determina la importancia de la aplicación del tratamiento de vaca seca, ya que durante el secado ocurren aproximadamente el 60% de las nuevas infecciones, como podemos verlo en la gráfica. Entrando en lo que es el proceso patológico de la mastitis, es decir, cómo se dan los cambios o cómo ocurre ese proceso en el cual se produce inflamación y se produce un daño intenso sobre el tejido mamario, vamos a dar una leve revisión sobre los mecanismos de defensa de la glándula mamaria, porque lógicamente para que se dé el episodio de mastitis, estos mecanismos de defensa de la glándula mamaria tienen que ser burlados o superados por las bacterias infectadas. Primero tenemos mecanismos no específicos como el esfínter del pezón, el cual tiene un tejido conectivo elástico que permite el cierre del canal. Tenemos el canal del pezón con su tapón de queratina que también actúa como una barrera física. Y tenemos dos sistemas bioquímicos que son la lactoferrina y el sistema lactoperoxidasa tiocianato peróxido, que de alguna manera inhiben o limitan el crecimiento bacteriano. Estos son los mecanismos generales de defensa de la glándula mamaria. En esta gráfica observamos el tapón de queratina, el esfínter del pezón, la roseta de Furstenberg, que son una serie de pliegues que están al final del canal del pezón para evitar el paso de microorganismos, y después tenemos la cisterna del pezón. Esta sería la primera línea de defensa del tejido mamario o de la ubre como tal. Paralelamente tenemos mecanismos específicos inmunológicos como células del sistema inmune, leucocitos de tipo neutrófilos, macrófagos y linfocitos, las inmunoglobulinas tipo G1 y G2 que están en sangre o se producen en sangre, y la inmunoglobulina A y M que se producen localmente en la glándula mamaria. Ahora, las fases del proceso para que se produzca la mastitis constan de una fase de invasión, una fase de infección, una fase de inflamación. En la fase de invasión, los microorganismos se desplazan desde el exterior hacia el interior de la glándula mamaria a través del canal del pezón. Posteriormente, en la fase de infección, esos microorganismos se multiplican, esos patógenos se multiplican dentro del tejido mamario, y después en la fase de inflamación, esos microorganismos y la reacción interna a nivel de tejido produce alteraciones patológicas del tejido mamario. Podemos ver en estas gráficas, un sistema mamario en condiciones normales, en donde observamos un canal del pezón, una cisterna del pezón, una cisterna glandular y un complejo de ductos mamarios que al final tienen la estructura funcional del sistema mamario, que es el alvéolo mamario, internamente cubierto por células epiteliales, cubierto por células musculares y en estrecho contacto con la sangre, que es de donde van a salir los elementos que van a conformar la leche y van a ser secretados hacia la luz de estos alvéolos y posteriormente hacia todo el sistema de conductos que lleva la leche hacia la cisterna de la glándula y luego hacia el pezón para su salida. Posteriormente tenemos la fase de invasión, la fase en donde los microorganismos logran entrar al tejido mamario, burlando los mecanismos de seguridad. Las bacterias ingresan al tejido mamario y comienzan a multiplicarse, generando la fase de infección. En esa fase de infección ya comienza a ocurrir daño sobre las células epiteliales y comienza a ocurrir migración de células inflamatorias desde la sangre hacia el tejido mamario a través de esas zonas lesionadas. Posteriormente viene la fase de inflamación, en donde tanto a nivel de tejido como a nivel de células del sistema inmune se producen gran cantidad de mediadores inflamatorios, sustancias quimiotácticas que atraen gran cantidad de células inflamatorias y comienza a darse un daño sobre los tejidos que conlleva, si llega a ser extenso, a la proliferación del tejido fibroso y a la cicatrización del tejido afectado. Esa cicatrización está caracterizada por proliferación de tejido fibroso y pérdida del cuarto. Si el proceso de mastitis evoluciona hasta este punto, tendremos un cuarto completamente perdido.
Al final, es conveniente establecer la comparación y visualizar las grandes diferencias entre un tejido mamario normal, con todo su sistema de ductos, sus alvéolos intactos y toda su capacidad secretora de leche en perfectas condiciones, con un tejido mamario cicatrizado, en el cual se pierde la estructura histológica normal, se pierde la integridad de los ductos y se pierde la integridad de la unidad funcional de la glándula mamaria, que es el alvéolo mamario. En este caso ya no hay ninguna posibilidad de recuperación ni de producción de leche. Ahora, la patogenia de la mastitis vista de forma general, representada en esas imágenes, es bastante sencilla. Sin embargo, existen grandes diferencias respecto a los mecanismos mediante los cuales los distintos agentes patógenos causan daño sobre el tejido mamario. Esas diferencias determinan el curso de la infección y el daño final al tejido mamario. Comencemos hablando del Staphylococcus aureus, que es posiblemente el germen más importante productor de mastitis y sobre el cual se centra la mayor atención. El Staphylococcus aureus tiene una cantidad de particularidades que lo hacen un patógeno muy difícil de controlar y muy capaz de producir daños crónicos sobre la glándula mamaria. Primero, produce la enzima coagulasa, que favorece la formación de fibrina. Esto facilita la invasión de más bacterias. Es productor de toxinas alfa y beta, que producen fibrosis y también afecta la función fagocitaria, es decir, las células del sistema inmune no actúan en plena facultad ante la presencia de esas toxinas, y tiene la particularidad de inducir la proliferación del tejido fibroso y formación de microabscesos, en los cuales, como vemos en la gráfica, las bacterias quedan atrapadas por largos periodos, pudiendo ser liberadas de forma intermitente. El Staphylococcus aureus tiene una gran capacidad para invadir células epiteliales y fagocíticas por largos periodos. Puede quedarse a nivel intracelular y de esta forma evitar el ataque del sistema inmune. También existen cepas encapsuladas que son muy resistentes al sistema inmune, que contienen el polisacárido capsular. La bacteria tiene una alta capacidad de adhesión al tejido mamario, al epitelio específicamente, y tiene capacidad de variabilidad genética, es decir, existen subpoblaciones de Staphylococcus aureus con mayor capacidad de invadir células y de sobrevivir en el medio intracelular. Una de las particularidades de Staphylococcus aureus es la capacidad de formar biofilms. El biofilm es una forma de organización celular, en este caso del Staphylococcus aureus, caracterizado por formación de agregados de multicapas de microorganismos dentro de una matriz extracelular, conformada principalmente por amiloide. Ese biofilm evita la difusión de antibióticos, debido a que la difusión de esos antibióticos es muy difícil a través de esa matriz, y tienen capacidad los estafilococos de formar o dispersar ese biofilm dependiendo de las condiciones. Bajo condiciones estresantes, ataque del sistema inmune, ataque con antibióticos, los estafilococos se organizan y forman biofilm, y bajo condiciones favorables para ellos, destruyen el biofilm y se dispersan nuevamente. En esta gráfica vemos esa dinámica de formación y dispersión de biofilm de Staphylococcus aureus. Vemos que las células que pueden encontrarse libres dentro del tejido mamario, cuando sufren condiciones de estrés, pueden adherirse al epitelio, experimentar proliferación, inicialmente formar una monocapa de células que posteriormente va formando una aglomeración de células en multicapas, en donde algunas bacterias van a estar en condición activa, otras van a tener metabolismo disminuido. Se forma una matriz principalmente constituida por amiloide y DNA extracelular, que va a servir como de medio de unión a toda esa masa de multicapa de bacterias, y todo eso obedece a la expresión de genes específicos que finalmente forman una gran capa de biofilm que protege a los estafilococos de
del ataque del sistema inmune y del ataque de antibióticos. Una vez que las condiciones son favorables, por acción de enzimas proteasas se dispersa el biofilm y las bacterias nuevamente vuelven a liberarse y a estar, libres en el tejido mamario, en los conductos o a nivel del alvéolo. Todas estas características hacen del Staphylococcus aureus un microorganismo muy resistente y que presenta una pobre respuesta al tratamiento con antibióticos. Esto genera en gran cantidad de casos una mastitis crónica e incurable con liberación cíclica del agente, convirtiéndose esos cuartos mamarios crónicos con liberación cíclica del agente en una fuente de infección muy importante a nivel de rebaño. Esos cuartos infectados crónicamente por Staphylococcus aureus tienen una gran importancia desde el punto de vista epidemiológico porque constituyen una fuente de infección y diseminación del patógeno. Otros patógenos de menor importancia son los Staphylococcus coagulasa negativos y otros estafilococos. Esos microorganismos no producen la enzima coagulasa y producen lesiones de menor importancia en la glándula mamaria. Streptococcus agalactiae es otro importante patógeno productor de mastitis. Él es capaz de producir intenso daño sobre el tejido mamario, produce fibrosis del tejido interalveolar e involución de los alvéolos, así como desprendimiento del revestimiento epitelial tanto a nivel de alvéolos como de conductos. Eso lógicamente produce una pérdida gradual de la función secretora. Sin embargo, en el caso de Streptococcus agalactiae, la respuesta al tratamiento con antibióticos es bastante buena. Las mastitis tienden a ceder fácilmente después de los tratamientos. Respecto al Mycoplasma bovis, tiende a producir fibrosis difusa y también puede producir invasión sistémica con artritis y lesiones pulmonares. Debido a esa fibrosis, la respuesta al tratamiento es pobre, es decir, las mastitis por micoplasma tienden a ser refractarias al tratamiento. Por otra parte, tenemos los gérmenes coliformes, principalmente representados por Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter. La dinámica o la forma como ocurre la patogenia de esta mastitis es diferente a la que observamos para Staphylococcus aureus y para otros patógenos. Inicialmente se produce una rápida e intensa respuesta inflamatoria, con una rápida multiplicación bacteriana, una rápida y eficiente respuesta del sistema inmune, principalmente por acción de neutrófilos que logran controlar esa infección. Sin embargo, aun cuando la infección es controlada, ya se han producido grandes cantidades de toxinas que producen un estado de toxemia general. Esto, por supuesto, tiene efecto a nivel sistémico y también efecto a nivel local, porque a nivel de glándula mamaria se produce una mastitis necrotizante, muchas veces mortal. Es decir, la mastitis por coliforme tiene como eje central la producción de toxinas que producen intenso daño sobre el tejido y también pueden producir toxemia a nivel sistémico. Si vemos en esta imagen una comparación entre los eventos que ocurren en las etapas tempranas de la infección entre Escherichia coli y Staphylococcus aureus, veremos que en el caso de Escherichia coli hay un predominio de factores proinflamatorios sobre los factores atenuantes de la inflamación. Es decir, una vez que Escherichia coli, según el receptor, logra estimular al receptor de la célula epitelial, logra estimular la producción de gran cantidad de sustancias proinflamatorias a través de estimulación de células del sistema inmune, y los eventos inflamatorios van a estar muy por encima de los eventos que atenúan la inflamación. Por otra parte, el citoesqueleto de la célula permanece intacto. Si observamos lo que ocurre en etapas tempranas de infección por Staphylococcus aureus, vemos que los factores proinflamatorios no presentan una importancia tan extrema como en el caso de E. coli. Vemos que más bien hay un predominio de los factores reguladores de la inflamación. Hay una alteración del citoesqueleto que permite que los Staphylococcus aureus entren dentro de la célula, que es representado en color verde, y
la producción de factores humorales inhibitorios es mucho mayor que la producción de sustancias proinflamatorias. Esto hace que la sobrevivencia del Staphylococcus aureus dentro de la célula sea mucho mayor, ya que regula el daño que produce sobre los tejidos. Si tenemos una bacteria que puede ubicarse de forma intracelular, para asegurar su supervivencia, ella debe asegurar la supervivencia de la célula sobre la cual está viviendo. De manera que vemos que el Staphylococcus aureus puede permanecer por largos periodos infectando debido a que tiene la capacidad de reducir los factores proinflamatorios y de alguna manera mantener favorecidos los factores inhibitorios de la inflamación, y así regula la intensidad del daño sobre el tejido sobre el cual se produce la infección. Ya habiendo abordado las áreas que inicialmente comentamos, podemos hacer las conclusiones. Primero, concluimos sobre el impacto económico de la mastitis. Sabemos que es la enfermedad que produce las mayores pérdidas en la ganadería a nivel mundial. Por otra parte, existe un reducido grupo de agentes bacterianos responsables de la mayoría de los casos. Eso hay que tenerlo claro, y desde el punto de vista epidemiológico y del análisis de la mastitis como tal, debemos principalmente reducirnos al análisis de ese grupo de patógenos que son responsables de la mayoría de los casos de mastitis. Es importante conocer las grandes diferencias entre las mastitis producidas por patógenos ambientales y patógenos contagiosos, porque eso también nos va a permitir mejorar en los sistemas de producción en función de las medidas profilácticas para cada uno de ellos. Los factores de riesgo son múltiples e interactúan entre sí, muchas veces se potencian, y es bueno saber y tener bien claro que el máximo nivel de nuevas infecciones se produce justo antes y después del parto. Ahí es cuando se da el máximo nivel de nuevas infecciones, y también en el momento posterior al secado. Es bueno tener claro que la transmisión y los mecanismos patogénicos varían de acuerdo a la especie bacteriana involucrada, y tener claro que el Staphylococcus aureus es un patógeno de gran importancia y de difícil control, con pobre respuesta al tratamiento y que produce numerosos casos crónicos. Razón por la cual en muchos países en donde los programas de control ya están a niveles más avanzados, las vacas positivas de Staphylococcus aureus son eliminadas del rebaño. Los casos crónicos de mastitis constituyen una importante fuente de infección, más aún si son causados por Staphylococcus aureus. Y es importante saber que la mastitis subclínica produce el 70% de las pérdidas económicas, aun cuando las mastitis clínicas son las que son evidentes desde el punto de vista de la práctica diaria. La mastitis subclínica, de manera silente, está produciendo el 70% de las pérdidas económicas, y eso nos indica que el mayor esfuerzo para el control de mastitis debe estar orientado hacia el control de la mastitis subclínica. Hasta aquí esta primera parte del tema de mastitis. Posteriormente abordaremos la segunda parte. Mi nombre es Fernando González, profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela. Puede contactarme por los números y direcciones que aparecen en pantalla. Los espero para la próxima charla de mastitis, en donde terminaremos de abordar todos los tópicos concernientes al tema.